Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver la clase de conjuntos numéricos, ¿sí? La parte teórica correspondiente a la primera clase de la materia álgebra del profesorado de educación secundaria en química. Em, por empezar, tenemos que definir, esperen un segundo, me voy a... ahí está mejor. Em, Vamos a empezar definiendo lo que son los conjuntos numéricos. Fíjense lo que dice la diapositiva. Si es un término primitivo, no lo definimos, simplemente debemos entender o entenderlo, ¿sí?, como un grupo de elementos. Eh, y que el nombre del conjunto se representa con letras mayúsculas, ¿sí?, mientras que sus elementos se representan con letras minúsculas. Es muy probable que ya sea en el ingreso o en la secundaria hayan visto lo que son los diagramas de Venn, los conjuntos numéricos. Por ejemplo, el conjunto de, no sé, de todos los estudiantes que pertenecen al primer año de álgebra, eso es un conjunto, ¿sí? Eh, el conjunto de la población residente en Río Grande es otro conjunto, ¿sí? Podemos armar conjuntos de lo que se nos ocurra, ¿sí?, agrupando los elementos de acuerdo a diferentes tipos de características. En este caso vamos a ver conjuntos numéricos propiamente dicho, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el conjunto de los números que van del 0 al 5, ¿sí?, incluyendo, por ejemplo, los extremos, incluyendo el 0 e incluyendo el 5. En definitiva, podemos definir a un conjunto, si bien dice que es un término primitivo y no lo definimos, pero quedémonos con que es un grupo de elementos. Un conjunto es un grupo de elementos, eh, valga la redundancia, agrupados discrecionalmente de acuerdo a alguna determinada característica, ¿sí?, que nosotros definamos. Bien, vamos a ver entonces algunos conceptos, ¿sí? Primero, bueno, un pequeño paréntesis. Fíjense, ahí dice, yo veo esto, pero no lo creo, dijo George Cantor cuando descubrió que un segmento y un cuadrado, un segmento de recta, ¿sí?, una línea y un cuadrado, tenían igual cantidad de puntos, ¿sí? ¿Por qué dijo esto? Porque, digamos, en sí un segmento de recta tiene infinita cantidad de puntos, ¿sí? No importa si es más grande, si es más chico, una recta tiene infinitos puntos. Un cuadrado tiene infinitos puntos. Entonces, lo que dice Cantor es: no puedo creer que un segmento de recta y un cuadrado, ¿sí?, que nosotros podemos dibujar una línea recta y podemos dibujar un cuadrado que sea mucho más grande que esa línea recta, pero tiene la misma cantidad de puntos. O sea, eso es algo que se nos escapa, digamos, de, de la lógica de lo visible, ¿sí? No es que no sea lógico, sino que se nos escapa de lo visible, si se quiere. Vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la forma de escribir, ¿sí?, los conjuntos, ¿sí?, con alguna simbología que está vinculada con conjuntos numéricos. Fíjense, en teoría se debería estar viendo el mouse, ¿sí? Fíjense que nos dice para indicar pertenencia, ¿sí? Es decir, ¿qué es pertenencia? Que un elemento del conjunto que yo estoy definiendo pertenece a ese conjunto. Utilizo esta letra E, que parece el símbolo del euro, pero no lo es, ¿sí? No confundir, por favor. Es una C digamos, una linita en el medio. Esto indica que el elemento A pertenece al conjunto A. Los conjuntos se escriben con letra mayúscula y los elementos se escriben con letra minúscula. Para indicar que el elemento no pertenece a ese conjunto,
simplemente es el mismo símbolo, nada más que cruzado, tachado. Entonces, en este caso digo que el elemento A no pertenece al conjunto A. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos indicar qué hace el conjunto de las vocales? Hay dos tipos de, dos formas de definir la extensión de un conjunto, de definir un conjunto, ¿sí? Por comprensión, ¿sí? Significa que yo lo describo al conjunto, y por extensión significa que yo coloco explícitamente todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. Vamos a ir al segundo, que es el más intuitivo, por extensión. Entonces, si yo quiero representar el conjunto de todas las vocales, se escribe de esta manera. El nombre del conjunto, ¿sí? O la letra, ¿sí? En este caso voy a llamar el conjunto A, es igual a, entre llaves y separados por comas, coloco todos los elementos que pertenecen al conjunto A. En este caso los vocales A, E, I, O, I. Si lo quiero definir por comprensión, ¿sí? Tengo que utilizar un lenguaje matemático, ¿sí? De entrada podemos observar que digamos, la simbología exterior es la misma, ¿sí? El nombre del conjunto es igual y entre llaves coloco los elementos de ese conjunto. La diferencia entre estas dos formas es que por extensión los elementos están explícitos y por comprensión los elementos están descritos, ¿sí? Esto significa, ¿sí? Por comprensión son todos los elementos X puede ser cualquier elemento. Esta variante significa tal que, ¿sí? De tal manera que X sea una vocal. Entonces, vamos por el principio. Primero defino que son todos los elementos X. ¿Por qué son todos los elementos X? La letra X la solemos utilizar para representar variables. ¿Qué es una variable? Un elemento, cualquier cosa. En este caso lo vamos a definir a X como un elemento. Un elemento puede ser cualquier cosa, un número, una letra, un símbolo, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar esa X dentro de mi conjunto A? Lo defino de esta manera. Es cualquier elemento X tal que, ¿sí? De tal manera que X sea una vocal, ¿sí? Entonces ya te estoy restringiendo qué es lo que puede valer X. En este caso, X solamente puede tomar valores de vocales, ¿sí? A, E, I, O, O, ¿sí? Bien. Hay algunos conjuntos que se llaman conjuntos notables justamente porque tienen alguna característica particular, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto vacío que se simboliza con esta O cruzada, ¿sí? Y se caracteriza por no contener elementos. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo, ¿sí? Si yo defino mi conjunto A como los números impares entre 5 y 7, ¿sí? ¿Cuántos números impares hay entre 5 y 7? Ninguno, ¿sí? Entre 5 y 7 está el 6. El 6 es un número par. Entonces, los números impares entre 5 y 7, no hay ningún número impar. ¿Sí? Entonces, ese es el conjunto vacío. ¿Puedo definir este conjunto? Digo, ¿está bien definirlo de esta manera? Sí, está perfecto. O sea, no hay problema si yo quiero definir un conjunto que sea de los números impares entre 5 y 7. Va a ser igual al conjunto vacío, ¿sí? No es que no existe, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. No es lo mismo decir que no existe el conjunto a que el conjunto no tiene elementos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? En este caso el conjunto no tiene elementos. El conjunto universal, ¿sí? Se simboliza con la letra U y es el conjunto que posee todos los elementos del tema en estudio. Por ejemplo, si yo quiero estudiar la población de Río Grande, ¿sí? Mi conjunto universal es la población de Río Grande. Y puedo, dentro de ese conjunto universal, tener subconjuntos. Por ejemplo, la población de 0 a 10 años, la población de 10 a 20 años, la población de 20 a 40 y la población de 40 a 60. ¿Sí? Son distintos subconjuntos que tengo dentro de mi conjunto universal, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante cómo se grafica de alguna manera,
¿sí? ¿Cómo me doy cuenta cuando el conjunto es universal y cómo me doy cuenta cuando el conjunto es un subconjunto de otro conjunto universal? Eh, un conjunto finito es aquel que posee un número finito de elementos. Volvamos un minuto a esta diapositiva. Por ejemplo, el conjunto A es un conjunto finito porque posee 5 elementos. ¿Sí? Los puedo contar, están ahí. Posee un número finito de elementos. Y un conjunto infinito es aquel que posee un número infinito de elementos. Vamos a ver ahora más adelante los conjuntos numéricos, que son todos conjuntos infinitos, ¿sí? Porque, por ejemplo, responden al conjunto de los números naturales, ¿sí? Que son todos los números que yo uso para contar, ¿sí? 1, 2, 3 y menos el 0, ¿sí? No incluye el 0, pero 1, 2, 3, 4, ¿hasta qué número puedo contar? Hasta infinito. Bueno, ahí justamente vamos al primer conjunto, al gran conjunto numérico, si se quiere, que es el conjunto de los números naturales. Eh, este conjunto nace, digamos, de alguna manera porque el hombre necesitó, el ser humano necesitó en algún momento empezar a contar, ¿sí? Eh, y al principio eran cuentas de alguna manera sencillas, cuentas cerradas, con elementos discretos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, no había ni 0,5, ni medio, ni 0,3, ¿sí? Eh, eran cuentas discretas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, entonces es un conjunto infinito que se caracteriza por contener a todos los números que nosotros utilizamos para contar positivos, ¿sí? Siempre positivos, sin incluir el cero, ¿sí? Alguna bibliografía incluye el cero dentro de los números naturales, nosotros no lo vamos a incluir, ¿sí? Entonces, ya dijimos que son los que utilizamos para contar, que tienen infinitos elementos, ¿sí? Eh, que no poseen último elemento, pero sí poseen primer elemento. El primer elemento es el número 1, ¿sí? Después otra característica es que todo número natural tiene su consecutivo, ¿sí? Yo puedo contar siempre hacia adelante, ¿sí? Eh, no todo número natural tiene su inmediato anterior, que sería esta fórmula, digamos, su consecutivo es el elemento x, cualquier elemento perteneciente a los naturales, más 1 es el consecutivo. Menos 1 sería el anterior. No todos los elementos de los números naturales tienen su anterior, lo tienen el 99,9%, pero el 1 no tiene elemento anterior, ¿sí? No puedo hacer 1 menos 1, ¿sí? Porque ya salí del conjunto de los números naturales. Estaremos hablando del 0, que no pertenece a los números naturales. Bueno, aquí esto que les comentaba, que no hay acuerdo de si el 0 pertenece o no a los números naturales. En el caso de que lo querramos poner en algún momento, se puede simbolizar de esta manera, ¿sí? Los naturales sub 0. Este símbolo me está indicando que es el conjunto de los naturales incluido el 0. Y fíjense que nos dice que es un conjunto cerrado para las operaciones de suma y multiplicación, ¿sí? Ya que al operar el resultado siempre será un número natural. ¿Qué quiere decir? Si yo sumo dos números naturales, siempre voy a quedar adentro del conjunto de los números naturales. Lo mismo que si yo multiplico dos números naturales, siempre voy a quedar dentro de los números naturales. No es lo mismo para la resta. Si yo resto dos números naturales, puedo quedar adentro de los números naturales o no. Si, por ejemplo, si yo resto 3 menos 2, quedo dentro de los números naturales porque el resultado suma. Si yo resto 2 menos 3, me fui de los números naturales porque el resultado es menos 1 y menos 1 no pertenece a los números naturales, entonces se dice que el conjunto no es cerrado con respecto a la resta. Continuemos. Los números enteros se simbolizan con una letra Z, ¿sí? Y abarcan todos los números naturales, más el 0 y los números negativos, ¿sí? Fíjense que todavía no estamos hablando de elementos con coma ni fraccionales, ¿sí? Son números discretos, ¿sí? Y en este caso, en el de los enteros, incluimos al 0 e incluimos a los negativos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un conjunto también infinito, ¿sí? Porque va desde el último número negativo que me puedo imaginar
hasta el último número natural que me puedo imaginar, ¿sí? Todo número natural es entero, ¿sí? Es decir, el conjunto de los naturales está incluido dentro del conjunto de los números enteros, ¿sí? Lo que hago es extender el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Sencillamente porque en algún momento, cuando el ser humano empezó a hacer cuentas, se avivó de que iba a necesitar restar de alguna manera y iba a necesitar utilizar los números negativos, ¿sí? Entonces tuvo que ampliar de alguna manera su horizonte y creó el conjunto de los números enteros. Fíjense acá, el conjunto de los enteros es cerrado para la suma, es cerrado para la resta y es cerrado para el producto, ¿sí? Lo mismo que para los naturales. Si yo sumo y multiplico o multiplico todos números enteros, voy a caer siempre dentro del conjunto de los números enteros. Y acá adicionalmente, si yo resto dos números enteros, también voy a caer dentro de los números enteros, porque me puede dar un número negativo y seguimos cayendo dentro de los enteros. No así, el anterior tampoco era cerrado para la división, ¿sí? No era cerrado ni para la división ni para la resta, el de los naturales. El de los enteros no es cerrado para la división. ¿Por qué? Porque aparece el conjunto de los números racionales o fraccionarios. Por ejemplo, si yo dividiera 6 dividido 3, ¿sí? O que es lo mismo decir el número 6 tercios, estoy dentro de los números enteros porque 6 dividido 3 es igual a 2. Entonces caigo todavía dentro de los números enteros. Para ese caso de fracción, todavía estoy dentro de los números enteros. Pero si yo hiciera 6 dividido 4, ¿sí? O 6 cuartos, que simplificado es 3 medios, y eso en un número transformando el número con coma, transformándolo al número con coma, es 1,5, ¿sí? Y el 1,5 no está dentro de los números enteros, ¿sí? El 1,5 es un número con coma y es un número racional, ¿sí? Otra vez, empezamos a contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4 con los naturales, nos dimos cuenta que necesitábamos números negativos, porque íbamos a tener que restar cosas, ¿sí? Y no siempre íbamos a caer dentro de los números naturales, entonces aparecieron los enteros, además que íbamos a necesitar el cero para hacer cuentas, ¿no? Que se incluye dentro de los números enteros. Pero ahora voy a necesitar dividir o fraccionar cosas, ¿sí? Dividir algo en partes iguales o no. Y esas divisiones no siempre van a ser de alguna manera redondas. Eh, Me van a salir en algún momento, van a salir con coma. Entonces, como necesito fraccionar y dividir cosas, números en este caso, y no siempre las divisiones son redondas, a veces nos dan con coma, aparece el conjunto de los números racionales, ¿sí? Y que no es ni más ni menos que todo número que puede representarse como el cociente de dos enteros con denominador distinto de cero. Bien, y vamos a desarmar un poco esa frase, ¿sí? En principio, cualquier número de los que venimos viendo hasta ahora, los naturales, los enteros y ahora los racionales, pueden representarse como el cociente de dos enteros, ¿sí? El 1 se puede representar como el cociente de 1 dividido 1, o 3 dividido 3, o 20 dividido 20, o menos 2 dividido menos 2. Todas esas divisiones me dan igual a 1, ¿sí? Entonces agarré dos enteros iguales, o dos enteros iguales, digo bien, los dividí y me da 1. Entonces el 1 lo puedo representar como una división de dos enteros. Eh, lo mismo el 3. 3 dividido 1 es 3. Lo mismo el menos 5. 5 dividido 1, menos 5 dividido 1 es menos 5. ¿Sí? Entonces todo número entero lo puedo representar como el cociente de dos enteros. ¿Qué es lo que se suma entonces? Los números con coma, ¿sí? Porque ya vimos que el 1,5 lo puedo representar como 3 dividido 2, ¿sí? Que es el cociente del entero 3 y el entero 2. Y por ejemplo, el 0,5 lo puedo representar como el cociente de dos enteros, que es el 1 y el 2, ¿sí? En concreto, ¿qué sumamos? Los números fraccionarios,
¿sí? O los números con coma, ¿sí? Con decimales racionales, ¿sí? Ahora vamos a ver más adelante eh, decimales finitos o periódicos, ¿sí? Porque aclara tan como en negrita que el denominador tiene que ser distinto de cero. El denominador es el número que está abajo de la fracción, ¿sí? Del número 1 medio, el denominador es el 2, ¿sí? 1 dividido 2, el denominador es el 2. Porque no podemos dividir por cero, ¿sí? Esto se lo tienen que grabar afuera, porque va a ser algo recurrente de acá hasta que termine el año. No puedo hacer ningún tipo de división por cero. 1 dividido 0, ¿sí? Por el momento, estando en la primera clase, vamos a decir que no existe, ¿sí? Es algo que no existe, que es indeterminado. No puedo dividir por cero. Si tengo alguna duda, lo hago en la calculadora, la del celular, la que tenga a la mano, ¿sí? Si yo divido por cero cualquier número entero, me va a dar lo que nos daba a nosotros en las calculadoras viejas, calculo que en el celular algo similar, mate error, ¿sí? O algún tipo de error, porque no se puede dividir por cero, ¿sí? Por eso entonces aclara que dentro de los números racionales son todos los cocientes de dos enteros con denominador distinto de cero, ¿sí? Y debe cumplir con alguna de las siguientes características. Es un número entero, ¿sí? Positivo o negativo, positivo cero o negativo, ¿sí? Es un número fraccionario con decimales finitos o con decimales finitos, perdón, no con decimales periódicos, ¿sí? No incluye al conjunto de los números con decimales infinitos. Ahora vamos a ver que hay algunos números que tienen decimales infinitos. No están incluidos dentro de los racionales. En definitiva, este, eh, este, este conjunto de los números racionales que se representa como Q contiene a los números enteros, contiene a los números naturales y le suma además los números con coma, ¿sí? Pero con decimales finitos o decimales infinitos periódicos, ¿sí? Y tenemos finalmente el conjunto de los números irracionales. ¿Qué es lo que viene a incluir? ¿Qué salvedad viene a hacer el conjunto de los irracionales? Viene a incluir a los números con decimales infinitos no periódicos, ¿sí? Por ejemplo, el número pi, 3.14, si no me acuerdo la cifra significativa de pi, pero si ponemos pi a la calculadora y le damos igual, vamos a ver que tiene decimales infinitos no periódicos. ¿Sí? No periódicos es que no se repiten, no tienen una repetición infinita. Lo mismo para raíz de 2, lo mismo para el número de Euler, lo mismo para raíz de 3. Son todos números irracionales, ¿sí? La unión, ¿sí? Porque ya habíamos dicho que los racionales contenían al resto de los conjuntos que veníamos viendo, a los naturales, a los enteros, ¿sí? Los irracionales están como en una casilla, en un conjunto aparte, ¿sí? La unión entre el conjunto de los racionales y el conjunto de los irracionales forma lo que son los números reales, ¿sí? Que es el conjunto de números en el cual nosotros nos vamos a manejar de aquí hasta que termine el año, ¿sí? Dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces dice que es el conjunto formado por los números racionales e irracionales, ¿sí? Es la unión de los dos conjuntos. Y fíjense acá que dice, tira algunos tips, ¿sí? Todo número natural es real, todo entero es real, todo racional es real y todo irracional es real. ¿Qué quiere decir? Pues, lo acabamos de decir más arriba, el conjunto de los números reales está formado por los racionales, que a su vez dijimos que contenían a los naturales y a los enteros, y por los irracionales, ¿sí? Entre dos naturales y entre dos enteros siempre hay un número finito de elementos, ¿sí? Prestemos atención a esta oración. Los naturales, que son los que usamos para contar, y los enteros que incluyen, perdón, los enteros que son los que, no, digo bien, los naturales que son los que usamos para contar, y los enteros que incluyen al cero y los negativos,
entre dos números naturales y entre dos enteros siempre hay un número finito de elementos. Por ejemplo, entre el 1 y el 5, cuando estamos parados dentro de los naturales, ¿cuántos elementos hay? ¿Sí? Está el 2, está el 3, está el 4. Hay 3 elementos. ¿Sí? Entre el menos 2 y el 0 está el menos 1. Hay un solo elemento. ¿Sí? Entonces, entre dos elementos del conjunto de los naturales y de los enteros, siempre hay un número finito de elementos. ¿Sí? Puede no haber elementos. ¿Sí? Entre el menos 1 y el 0 no hay elementos. Entre el 0 y el 1 no hay elementos. ¿Sí? No hay números en el conjunto de los naturales y de los enteros. En cambio, entre dos racionales y entre dos reales siempre hay infinitos elementos. ¿Sí? Cuando ya sumo los números con coma, ¿sí? Los números con decimales, ¿sí? Entre el 0 y el 1 está el 0,1, el 0,00001, el 0,000000001 y así puedo seguir hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, entre dos elementos de los números racionales y entre dos elementos, por lo tanto, de los números reales, siempre hay infinitos elementos. ¿Sí? Y ahí podemos retomar, si quieren, la frase de Cantor, donde no podía creer Cantor que en una recta y en un cuadrado haya la misma cantidad de puntos, haya infinitos puntos. Es un poco esto, ¿sí? Si yo estoy en el mundo discreto, de alguna manera, en el mundo, entre comillas, visible, entre dos puntos hay infinitos elementos, ¿sí? Entre el 1 y el 3 hay un solo elemento que es el 2. Ahora, si me paso al mundo de los números, reales, ¿sí? De los números racionales, entre dos puntos voy a tener infinitos elementos. Bien. Después hay otro conjunto que lo menciono simplemente como para que se lo lleven, digamos, como información, pero no entran ni en los parciales ni en los finales, simplemente para cerrar la parte de conjuntos numéricos, que es el conjunto de los números complejos, ¿sí? Que viene a salvar de alguna manera un pedacito de los números, ¿sí? Que no están incluidos dentro de los reales, ¿sí? Y que incluyen a la raíz de menos 1, ¿sí? O a las raíces negativas, si se quiere. La raíz es par negativa, porque la raíz par negativa no tiene dentro de los números reales solución, ¿sí? Te diría como dividir por cero, ¿sí? Si yo divido por cero no tengo solución, digamos que no existe, entre comillas. En el caso de las raíces de índice par, si raíz cuadrada, por ejemplo, de un número negativo, tampoco tengo solución. Yo sé que raíz de 4 vale 2, pero raíz de menos 4 no vale 2, ¿sí? Entonces viene a salvar esa, de alguna manera, indeterminación, ¿sí? Y nos dice que todo número natural, entero, racional, irracional y real es también un número complejo, porque el número complejo tiene o está conformado por una parte real, ¿sí? Y una parte imaginaria, ¿sí? Esa parte imaginaria, si es cero, entonces estamos hablando de un número real. Si la parte imaginaria tiene un valor distinto de cero, entonces estamos hablando de un número complejo. Bien, nada más, prefiero no ahondar en este tema. Continuamos. Bien, acá entonces hay una representación gráfica de los conjuntos numéricos, ¿sí? Vamos a enfocarnos en el círculo rojo, en donde vemos que es el conjunto de los números reales, ¿sí? ¿Por qué dijimos que estaba conformado el conjunto de los números reales? Por los racionales y por los irracionales, por la unión de los racionales y los irracionales, ¿sí? Como dijimos, los irracionales tienen como su casita aparte, ¿sí? Tienen como su conjunto aparte. Los racionales, ¿sí? En cambio, contienen a los números enteros, que a su vez contienen a los números naturales, ¿sí? Están uno dentro del otro. ¿Por qué? Porque como dijimos, cada conjunto, ¿sí? Es una expansión del anterior de alguna manera,
¿sí? Porque fueron surgiendo distintos problemas, excepto los irracionales que es como que los sacaron aparte, ¿sí? Eh, y los representaron en un subconjunto para todos aquellos números que no que tienen números decimales infinitos, ¿sí? Bien, bueno, acá hay algunas actividades. Si ustedes quieren avanzar con las actividades y verlas en clase, pueden sacarle captura al video, pueden pausarlo y hacerlas, ¿sí? Bien, vamos a cortar por acá y nos vemos durante la clase.